Indultos en Cataluña. Sánchez reprocha al PP mandar a Ayuso a decir incongruencias sobre el rey y Casado le acusa de atacar la igualdad de los españoles. Nunca más indultos políticos. Hay que acabar con ellos ya. Sin injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y contando siempre con la petición del Tribunal que sentencia. No tiene ningún sentido que un político indulte a otro. Siento vergüenza y pido perdón. A mí esto también me cabrea. Señor Sánchez, todo esto no lo dice un facha impotente de los de Ábalos. Esto lo dijo usted en una de sus metamorfosis anteriores. Y mire, la palabra es lo más importante que tiene una persona, mucho más si está en política. Y usted ha demostrado que no tiene palabra. Miente siempre, pero ya no engaña a nadie. En España ya le hemos calado y en el extranjero también. Se ha vendido a esos que decía que no le dejaban dormir, y no porque estuviera evitando el hachazo en la factura de la luz planchando de noche, como dice Calvo, no, sino para alargar un poco más su estancia en la Moncloa, traicionando a sus promesas y a la justicia, a pesar de que sus socios ya han dicho que no le valen los autoindultos, sino que exigen amnistía e independencia y que lo volverán a hacer. Es tremendo. Para usted la ley es castigo, el Estado de Derecho, venganza, la Constitución, revancha. Para usted, dar un golpe al Estado es concordia. Romper la igualdad de los españoles es convivencia y romper la unidad de España es reencuentro. Si ya hasta acepta el referéndum que usted prometió en campaña tipificar como delito, no se puede caer más bajo, y menos por una ambición ya patológica de poder personal. Díganos por qué ataca la unidad y la igualdad de los españoles. Para contestar a esta pregunta tiene 5 veces más tiempo que el que usó para perseguir a Biden. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Si no nos conociéramos, señoría, me sorprendería que usted no celebrara que Madrid vaya a acoger el próximo año la cumbre de la OTAN. Pero, como nos conocemos, pues ya sé que las buenas noticias para España usted las lamenta y las malas noticias para España usted las celebra. Pero fíjese, ustedes, señoría, no paran de dar lecciones de constitucionalismos. Dicen que son el partido más constitucional, dicen ustedes que son el partido que más defiende la unidad de España, pero, señoría, se olvidan y bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la principal obligación que tiene un partido constitucionalista. Dicen ustedes, como reza en su pregunta, que defienden la igualdad entre españoles, pero nos dividen aquellos que son buenos y aquellos que somos malos. Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país. Dicen ustedes representar la regeneración democrática y utilizan los resortes del Estado para tapar su corrupción y se salen del pacto antitransfugismo ayer. Señoría, dejen ustedes de dar lecciones de nada y arrimen el hombro, aunque sea una sola vez en su vida. Le voy a decir una cosa, señor Casado. Voy a responder a su pregunta. Este Gobierno defiende la unidad de España y la Constitución. La defiende, y la defiende no de palabra, con datos. Cuando ustedes gobernaban, 2 referéndums ilegales de independencia, una declaración unilateral de independencia y las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Desde que gobierna el Partido Socialista junto con Unidas Podemos, 0 declaraciones unilaterales de independencia, 0 referéndums ilegales de independencia y 0 ilegalidades en el Parlamento de Cataluña. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Y este es el problema. Ustedes, cuando están en la oposición, se muestran muy activos en la defensa de la unidad de España. Hacen mesas petitorias, van a la Plaza de Colón a manifestarse, pero cuando gobiernan, ustedes son muy indolentes en la defensa y en la unidad de España. Algo que sí que está haciendo este Gobierno, a diferencia de ustedes cuando gobernaban. Señor Casado. Señor Sánchez, decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos ser el ridículo.
Su penoso monólogo de 29 segundos detrás de Biden causó vergüenza ajena a todo el mundo. No sé si le dio tiempo a contarle sus hazañas diplomáticas en el Magreb o su rescate a empresas chavistas con los fondos europeos. Sea humilde y no presuma tanto. La cumbre de la OTAN la pactó el Partido Popular para el año 2019 y no se pudo celebrar por la inestabilidad que tienen ustedes. Pero miren, en medio minuto quedó usted desnudo a la vista de todo el mundo como el emperador del cuento. Aquí no contesta nada. Aún le queda el doble de tiempo para contestar esta pregunta, aunque el Parlamento le merezca el mismo respeto que usted merece ya en el exterior y también en las calles de España. Aproveche su tiempo, no le queda demasiado. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Miren, nosotros no vamos a utilizar ni la Constitución, ni la bandera de España, ni la integridad territorial, ni la monarquía parlamentaria para debir a los españoles como ustedes sí hacen. Abascal dice que los indultos sitúan en la ilegalidad a Sánchez, que responde que ellos son los que añoran el franquismo. Señor Sánchez, ¿hasta dónde está usted dispuesto a llegar con tal de mantenerse en el poder? Admito que es una pregunta retórica a estas alturas, porque usted ha demostrado estar dispuesto a lo que haga falta, a cualquier mentira, a cualquier traición o a cualquier ridículo. Usted ha demostrado desde el principio que su único principio es mantenerse en el poder a cualquier precio. Al precio de la mentira, en primer lugar. Lo voy a decir mientras esté en esta tribuna. Usted trajo una moción de censura a esta Cámara prometiendo elecciones inmediatas. Le sirvió para mantenerse meses en el poder. Después fue a las elecciones diciendo que sería el dique de contención del extremismo bolivariano y de las cartillas de racionamiento en España. 24 horas después tenía un pacto con el señor Pablo Iglesias. Prometió hasta 5 veces, ¿quiere que se lo repita otra vez, como le decía usted a los periodistas? Hasta 5 veces que usted no pactaría con Bildu, con los herederos del terrorismo. Hoy retozan con ellos, tienen un gobierno gracias a ellos, tienen los presupuestos gracias a ellos y se sacan sus portavoces fotos con ellos y usted lo cree compatible con entrar en el agujero en el que ellos encerraron a Ortega Lara durante 532 días, a hacerse usted una foto mientras llaman fascista a Ortega Lara y a su partido. Ustedes no tienen ni freno ni tienen escrúpulos, señor Sánchez. Al precio también de la traición, porque ustedes han traicionado todos sus juramentos al orden constitucional. Ustedes han traicionado al rey, ustedes han traicionado al Tribunal Supremo y a la justicia. Ustedes han traicionado al conjunto de los españoles honrados que cumplen las leyes, especialmente a los catalanes que padecieron el golpe del año 2017 con un indulto injustificado, un indulto no pedido por los condenados, que no han pedido perdón y que solo han mostrado el propósito de volver a delinquir. Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque llegó cabalgando sobre la mentira, sino directamente en la ilegalidad. Y también, hemos de decírselo, al precio del ridículo, porque esos 30 segundos viéndole andar con el señor Biden y después escuchándole hablar de cumbre bilateral, pues imagino que esta pregunta a usted le debe parecer como la guerra de los 100 años, señor Sánchez. Un suplicio que va a tener que aguantar mientras se atrinchere en el poder a cualquier precio, comerciando con los derechos de los españoles y entregándoselos a los enemigos de España. Usted acabará pagando por ello, señor Sánchez, y esperemos que sea delante de un tribunal. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Abascal, por sus siempre constructivas intervenciones y siempre positivas y respetuosas. Tengo un problema con usted, y es que en muchas ocasiones cuando le escucho considero que usted parte de una premisa y hasta incluso desde un punto de vista elíptico, usted viene a plantear algo así como que este es un gobierno ilegítimo. Por tanto, este es un Parlamento ilegítimo que tiene, bueno, pues unos resortes y unos apoyos este gobierno absolutamente ilegítimos. En definitiva, señoría, esto es lo que pasa con ustedes, que esa es la visión que tienen de España, una visión en la que solamente caben ustedes, sus compañeros de viaje del Partido Popular y el resto, pues sencillamente o no somos legítimos o deberíamos estar ilegalizados.
Pero fíjese, la España constitucional es todo lo contrario a lo que ustedes representan, señoría. No deja de ser bastante curioso que usted trate de darnos lecciones de constitucionalismo, de tachar como ilegítimos a grupos parlamentarios que están aquí, cuando ustedes son los herederos de aquellos que añoran los años de hace 80 años, como usted en otras ocasiones ha venido a decir. Ustedes son los que añoran el franquismo y aquí hay personas que han defendido la democracia y son hijos y nietos de personas que defendieron la democracia y que trajeron la Constitución y el gran acuerdo que representa la Constitución española. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. En todo caso, habrá que reconocer, señoría, que en Cataluña existe un problema de convivencia. ¿O es que no existe un problema de convivencia? ¿O es que no existe un problema político que tengamos que resolver? ¿Cuál es su solución? Ya sabemos cuál es la solución del Partido Popular, ninguna. ¿Pero la suya cuál es? ¿La de hace 80 años? ¿Esa es la solución que usted propone para Cataluña? Pues nosotros, ¿qué proponemos? Proponemos lo que nos dice la Constitución. No solamente en su escrito, sino también en su espíritu. Nos dice que tenemos que propiciar el diálogo, que tenemos que propiciar el acuerdo, que tenemos que negociar dentro de la legalidad democrática, dentro del respeto a la Constitución española, para garantizar y salvaguardar la integridad territorial y la unidad de España que el Gobierno del Partido Popular, con su indolencia, también puso en cuestión hace 4 años. Y eso es lo que vamos a hacer, señoría. Evidentemente, ustedes tienen otra propuesta. Y esa propuesta, efectivamente, es la de hace 40 años, no, la de hace 80 años. La nuestra es la Constitución española, la defensa de los valores constitucionales, entre los que se encuentra, señoría, la concordia y la convivencia. Señora Abascal. Nada, señor Sánchez, le prestamos los 7 segundos para su próxima cumbre bilateral, que seguro que los aprovecha bien. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Pues le agradezco la generosidad, señoría. En todo caso, nosotros reivindicaremos la España que mira hacia adelante y no la España en blanco y negro que ustedes reivindican. Pregunta del diputado don José María Mazón. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, hablemos claro. El Gobierno no solo está negociando la concesión de indultos a los políticos independentistas condenados por sedición y malversación. El Gobierno lo que está negociando es alargar todo lo que pueda una legislatura gracias a los políticos independentistas condenados por sedición y malversación. Poco más hay que explicar. Como bien dijo Napoleón sobre Maquiavelo, para ustedes el fin justifica todos los medios. Y encima tienen el cinismo de estarnos dando clases de moral mientras cocinan este montaje inmoral. Nos hablan de convivencia, de magnanimidad, de unión. Nos quieren ustedes creer que trabajan para conseguir el bien y solo buscan su bien, su bienestar. Y el objetivo de sus aliados es socavar los cimientos del Estado de Derecho. Señora vicepresidenta, para los independentistas, el Gobierno se ha convertido en el tonto útil para destruir la legalidad vigente en Cataluña y, por tanto, en el resto de España. Así lo demuestra ese plan oculto de Esquerra Republicana que ya conocemos todos los españoles y del que parece que ustedes no se quieren enterar. Buscan acorralarles. ¿Para qué? Para forzar una declaración unilateral de independencia. Y esa mesa de negociación, al margen de las instituciones democráticas, en lo que es la alfombra roja que ustedes les ponen para que al final se salgan con la suya. Por eso, señora vicepresidenta, le pregunto, ¿por qué se somete el Gobierno al independentismo? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, para utilizar la misma palabra que usted ha utilizado, este Gobierno solo se somete a 2 cosas, a través de la Constitución a los resultados de las urnas, nada más.
Señora Gamarra. Señora vicepresidenta, ¿quién la ha visto y quién la ve? Qué poco queda de aquella que activó con nosotros el 155 en otros tiempos. Mire, España se enfrenta a una crisis constitucional de primer orden que ha promovido este Gobierno y usted no es capaz de dar una respuesta a los españoles. A ver si se entera de una vez que los problemas que tienen los españoles son los que han provocado ustedes y están provocando ustedes con esta crisis, que hacen que tengan que salir a manifestarse para decirles a ustedes que en su nombre no se indulta a delincuentes. Y, señora Calvo, además, creo que es importante que tengan clara una idea en la izquierda. La calle no es patrimonio suyo. Y, por último, la moneda que están dispuestos ustedes a pagar por su permanencia en el poder es lo que más caro le va a salir a los españoles en términos de convivencia en la historia de nuestra democracia. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, sabe usted que me gusta dejarle siempre una segunda parte para que acabe de reformular de verdad lo que quiere decir. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que ustedes siguen teniendo un problema casi genético, y es que no saben estar en la oposición, que no saben finalmente aceptar el resultado de las urnas y saber que gobiernan otros que no son ustedes. Y por eso su discurso, además de incoherente, es irreal. Le voy a decir por enésima vez quién y cuándo y con quién en el Gobierno se rompió la legalidad en Cataluña, con sus compañeros de partido en Moncloa, con ellos gobernando este país, que fueron con desidia, sin respetar a la propia sociedad catalana que se debate en dos ámbitos, sin tener ningún interés en cómo abrochar Cataluña a España, quienes llevaron a este país a una crisis que es suya. Señora Gamarra, hagan algo de crítica, de reflexión, porque si no lo hacen, ustedes no aportan ni significan nada. Ustedes han perdido todo el apoyo electoral que tenían en Cataluña. Allí no significan ni existen. ¿Qué clase de proyecto tienen para España si no pintan nada, ni en el País Vasco, ni en Cataluña, cuando hablan ustedes de la unidad territorial de España? No son creíbles. Y no son creíbles porque, utilizando su propia palabra, están sometidos a la ultraderecha. Han perdido el rumbo y la identidad de lo que tienen que hacer este país y lo dejaron claro el domingo, tropezando dos veces con la piedra de Colón. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón del Grupo Parlamentario. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, si la he entendido bien, acaba de decir usted que el Gobierno solo se somete a las urnas. O sea, ustedes no se someten a la ley, ustedes no se someten a la Constitución, ustedes no escuchan al Tribunal Supremo, solo a las urnas. Claro, tiene sentido, porque en las urnas ustedes pueden mentir. Ustedes, cuando acuden a unas elecciones, saben que si revelan su verdadero plan de gobierno no van a salir elegidos nunca. Y por eso ustedes mienten en campaña. Pero no una ni dos veces, sino docenas. Mire, yo no voy a permitir que la gobernabilidad descanse en partidos independentistas. Pedro Sánchez Dixit. Si quiere, se lo digo 5 veces o 20. Con Bildu no vamos a pactar. Pedro Sánchez Dixit. Yo me comprometo hoy aquí a traer a Puigdemont de vuelta a España para que rinda cuentas ante la justicia. Primero ley y luego diálogo. No puede haber diálogo sin respeto a la ley. Nunca más indultos por motivos políticos. Son todas ellas frases de Pedro Sánchez. Usted dirá que eso es cuando no era presidente del Gobierno. Porque ustedes mintieron, porque sabían que diciendo la verdad no gobernarían nunca. Pero los españoles ya se están dando cuenta, señora vicepresidenta. Y este domingo hemos podido ver un clamor en las calles en España contra los indultos. Como usted sabe, las encuestas, como la de Sociométrica, dicen que el 80% de los españoles están en contra de la concesión de estos indultos. Por cierto, entre ellos, el 72,5% de los votantes de su partido, del Partido Socialista, también están en contra de los indultos. Incluso Felipe González,
ha demostrado que está en contra de los indultos y ha dicho que no les puede votar ya a ustedes. Está huérfano políticamente. Señora vicepresidenta, ¿no se da cuenta de que el Gobierno ya no cuenta con el respaldo de los españoles fuera de esta Cámara? Muy bien, Iván. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, ¿ve usted cómo hacen ustedes política? Rebobine. He dicho, este Gobierno se somete mediante la Constitución toda entera, incluido el título de la corona, a las urnas de este país. Se le ha olvidado la Constitución, porque usted hoy ha traído aquí una pregunta inquietante, muy inquietante. Usted ha venido hoy aquí a preguntar literalmente qué respaldo tiene el Gobierno fuera de esta Cámara. ¿Qué está usted diciendo? ¿Que la democracia española no está en esta Cámara? ¿Ni por el procedimiento establecido por la Constitución? ¿Está usted hablando de otra cosa? Como le queda tiempo, dígamelo. Señor Espinosa de los Monteros. Señora vicepresidenta, como usted tiene ya una aquilatada experiencia política, creo que usted sabe que el Gobierno no viene aquí a preguntar a la oposición, es la oposición la que viene a preguntar al Gobierno y ustedes responden, no me preguntan a mí. Así que, efectivamente, ustedes solo se someten, como ha dicho usted, a las urnas porque ustedes en las urnas mienten, engañan a los españoles. Y sabe lo que le digo, señora vicepresidenta, que como ya se están dando cuenta, cada vez hay más españoles, incluso de izquierdas, que repudian lo que ustedes estaban haciendo. En Colón pude conocer a mucha gente que le ha votado a usted, que se siente engañada por usted y por su presidente del Gobierno, y que no le va a volver a votar ni a usted ni a nadie del Partido Socialista, al que van a dejar como un erial cuando salgan del Gobierno, que será más tarde de lo que me gustaría a mí, pero mucho más temprano de lo que ustedes creen. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, porque tengo alguna experiencia política, insisto, es por lo que me inquieta lo que usted ha preguntado. Mire, la democracia está aquí. Y hasta que no hablen las urnas, está aquí o no. Y las proclamas que usted hace, perfectamente legítimas, de cómo pueden ser las cosas cuando lleguen, que nadie está alargando una legislatura, porque esta legislatura no ha llegado ni a su mitad, significa algo que preocupa mucho para una democracia consolidada como esta. Porque una democracia está ordenada y usted representa la soberanía nacional como la represento yo. Y mientras que eso sea así, usted tiene que decir cada día en lo que discrepa con este Gobierno, respetándolo. ¿Lo entiende? Porque respeta el resultado de las urnas y de la diversidad ideológica de este país, porque si no, este país, como acaba de decir el presidente, vuelve al pasado, a un pasado terrible, donde sí, como dijeron ustedes el domingo, allí estaban los españoles de bien, porque se ve que el resto seremos los españoles de mal. ¿Lo entiende por qué me inquieta cómo pregunta y lo que hay debajo de su pregunta? Estén dentro de la democracia, discrepen del Gobierno y sobre Cataluña aporten algo que sirva a Cataluña, que sirva a España. Mientras tanto, lo único que hacen es enredar y mentir. Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Señora Calvo, ¿cree que su Gobierno está centrado en resolver los problemas diarios de los españoles? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Arrimadas, sí. 13 millones de vacunados con doble pauta, unos datos de empleo subiendo importantes y de cotización a la seguridad social, un ritmo de nuestra economía
que empieza a ser ya importante y robusto para recuperar este país, y una disposición de fondos y una ejecución de presupuestos que nos coloca con mucha esperanza para sacar a España adelante. Ayúdennos. Señora Arrimadas. Señora Calvo, se nota que no tiene ni idea de lo que sufren los españoles y no me extraña porque en la peor crisis que hemos tenido ustedes se centran en indultar a los políticos que han roto y arruinado Cataluña. Y ustedes no perdonan a las familias la factura de la luz más cara de la historia, ni les perdonan a los autónomos su cuota, ni han dado un solo euro en ayudas directas a nadie. Pero ya que ustedes no escuchan a los españoles y sus problemas, por lo menos escúchense a ustedes mismos hace un tiempo. Mire, usted en el 2019 va a haber un respeto estricto a lo que supone esta condena. Pedro Sánchez, 2019. Nunca más habrá indultos por motivos políticos. Siempre deberán contar con la petición del Tribunal Sentenciador y nunca más habrá injerencias del Poder Ejecutivo en el judicial. Esta es sin duda la frase que más me gusta de las mentiras de Sánchez. Mire, ¿qué ha pasado desde que prometían esto dándose golpecitos en el pecho? Pues que Esquerra les exige los indultos para mantenerles en Moncloa. Y me adelanto a lo que usted me va a decir, que no estar a favor de los indultos es ser facha, estar con la extrema derecha o ser un revanchista en Cataluña. Pues mire, todo lo que usted me diga a mí se lo aplica a usted y a Sánchez en el 2019. Es más, el Sánchez de campaña, que prometía que no les iba a indultar, habría ido el primero a la Plaza de Colón, porque el sanchismo consiste en eso, en vaciar al PSOE de principios y de moral, para rellenarlo bien de instinto de supervivencia en política. Mire, ¿sabe qué proponemos nosotros para Cataluña? Lo que no se ha hecho nunca en 40 años. Primero, que el Gobierno de España no confunda separatismo con Cataluña. Segundo, que la Generalitat respete por una vez nuestros derechos. Y tercero, que en Cataluña el Gobierno se centre de verdad en resolver los problemas reales de los catalanes. Esta es la solución y no la de repetir el mismo error de hace 40 años, que es ceder y ceder ante estos señores. Mira, España es el único país del mundo en el que se trata mejor a los que lo quieren destruir que a los que lo defendemos. No me extrañan luego sus ridículos bochornosos en política internacional. ¿Quién en el extranjero va a respetar a Sánchez si Sánchez no respeta nuestra democracia? Mire, no se puede llamar revanchista a los que seguimos defendiendo hoy lo que prometía Sánchez en campaña. Y al separatismo le salió mal ir contra más de media Cataluña. A ustedes les va a salir mal ir contra la inmensa mayoría de españoles. Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Arrimadas, su mantra suele ser somos de centro y somos moderados. Gracias por su tono moderado. Le ha dicho usted a este Gobierno y modestamente a mí que no tenemos ni idea, porque la tiene usted toda seguramente acumulada. La tiene tan acumulada la idea de lo que es este país que las urnas le fallan estrepitosamente una vez y otra, pero de manera clamorosa. Prácticamente ustedes han desaparecido y con la OPA que le van a dar fomentando el transfugismo ya veremos en lo que quedan. Y es usted la que se arroga la comprensión y el análisis general de este país diciéndole a este Gobierno que se sustentan 155 escaños, que no tiene ni idea de cómo interpretar este país para sacar lo único que a usted le ha servido en política, que es enfrentar a Cataluña con España. Es que ha acabado usted en el mismo sitio. Ustedes empezaron en Cataluña con el discurso más terrible que acabó haciendo suyo la ultraderecha a este país. Hoy se lo voy a recordar porque ha perdido hoy aquí una oportunidad extraordinaria. Y ya no pintan nada, pero ni allí, ni aquí, ni en casi ningún sitio. Y usted viene a decirle a este Gobierno que no somos capaces de entender cuál es la realidad de este país. Con lo que le queda, céntrese, no pierda más el tiempo, saque su cabeza del tirabuzón catalán y póngase en este país. Este Gobierno está dentro de la Constitución siempre y en 3 años, en 2 legislaturas del presidente Sánchez, no se ha traspasado ni una sola línea de legalidad. Sí la traspasaron con sus socios, los que le arrastran y le han arrastrado a casi la nada política. Lamentable, señora Arrimadas, lamentable esta mañana aquí.
Pregunta de la diputada doña Isabel Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario. Muchas gracias. Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta del diputado don Jaime Eduardo de Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Campo, ¿qué cree que pensarán nuestros socios europeos al ver que en unos meses hemos pasado del traeré al señor Puigdemont para que responda ante la justicia española, que decía el señor Sánchez en campaña electoral, a la actualidad, en que ustedes van a indultar a todos los condenados en España por los mismos delitos por los que se solicita la extradición del señor Puigdemont? Con estos giros de 180 grados a nadie puede sorprender la falta de credibilidad internacional del señor Sánchez, que el lunes se hizo patente en esa cumbre de alto nivel de tan solo 29 segundos. Señor Campo, ¿van a permitir la llegada del señor Puigdemont para que dirija la Generalitat, no desde Waterloo, como hace ahora, sino desde Barcelona, como adelantó ya la señora Belarra, sin que usted la haya desmentido hasta la fecha, para escarnio de todos los españoles? Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Olano, he tenido que releer varias veces la pregunta para llegar a la conclusión de que no sé lo que me pregunta. Mire, mezcla indultos y cooperación jurídica internacional en el ámbito europeo a través de la OED. Eso es lo que me pregunta. Mezcla indultos, que es una medida excepcional de gracia en manos del Gobierno, por una actuación, las órdenes europeas de detención, que es en el ámbito estrictamente judicial. Y como no sé exactamente lo que me pregunta, le voy a responder muy claramente. Lo que no tiene es que preocuparse, porque la cooperación en materia europea funciona extraordinariamente. Señor de Olano. Sigue usted sin desmentir a la señora Belarra, señor Campo. ¿Qué ha cambiado en Cataluña en los últimos tiempos? Nada. Mismos socios de gobierno y mismos objetivos hoy que cuando gobernaban el condenado Junqueras y el fugado Puigdemont. Autodeterminación y referéndum. Ambos objetivos ilegales. Los dos imposibles en nuestro Estado de Derecho. Pero una cosa sí ha cambiado, y es que Sánchez les necesita para seguir en Moncloa. Ustedes están comprando tiempo para un gobierno agotado y acabado, y lo hacen al más alto precio: debilitar nuestro Estado de Derecho. ¿Le merece la pena a usted, como juez, poner en riesgo nuestra democracia por mantenerse unos meses más en el cargo, señor Campo? Y respóndame sin evasivas y esta vez no le mienta a los españoles. En los 150 años de vigencia de la Ley de Gracia, ¿cuántos indultos se han concedido a delincuentes condenados que afirmaban que volverían a hacer lo mismo? Ninguno, señor Campo. Los condenados por sedición lo afirman sin pudor, sin vergüenza y, a partir de ahora, sin temor a la acción de la justicia. No son los que lo hayan dicho de palabra o por escrito, es que ahora sabemos, gracias a la documentación incautada por la Guardia Civil, que ya tienen diseñada una nueva hoja de ruta que contempla la comisión de los mismos delitos por los que ya han sido condenados. ¿No le parece un sinsentido, un fraude, indultar a quien planea cometer esos mismos delitos? Señor Campo, ustedes están poniendo la primera piedra del segundo proceso y eso no hay propaganda que lo pueda ocultar, como demuestra el clamor de la sociedad española en contra de esos indultos. Y, señor Campo, echarle la culpa al PP del golpe en Cataluña es como echarle la culpa a Suárez del 23F. Una indignidad solo al alcance del señor Sánchez y de todos ustedes. Muchas gracias. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Olano, definitivamente su pregunta no tiene nada que ver con lo que me pone, pero no me preocupa, porque lo entiendo. Ustedes han acogido la idea de los indultos como la kriptonita del Gobierno, pero acuérdense cómo acabó Superman. Mire, hay una cosa. La cooperación jurídica funciona extraordinariamente. Desde que tenemos datos, 2005-2018, ¿sabe cuántas órdenes europeas de detención se han emitido? 56.000. ¿Sabe que solo en 2018 fueron 6.886 las entregadas? Pues mire, para que vea lo bien que funciona en España, solo en el año 2019 se emitieron 665 órdenes. Es el segundo país en capturar y detener a más perseguidos internacionalmente. Le insisto, la cooperación jurídica en la Unión Europea es muy buena. ¿Qué ocurre? Que a usted le gusta mezclar el tocino con la velocidad. Pues bueno, pues muy bien, hablemos del tocino y hablemos de velocidad. Pero lo que puedo asegurar
que los jueces de Europa y los jueces de España resuelven las órdenes europeas con criterios estrictamente judiciales y basados en la independencia judicial. Y los indultos es otra cuestión. Como usted muy bien sabe, es el derecho de gracia. Lo que ha ocurrido en Bélgica ha generado un problema de interpretación sobre la orden europea y hay una cuestión planteada y se resolverá. Y eso es el sistema de derecho. Porque, mire, si tanto le preocupa a Europa, lo que tenían que haber hecho es haber apoyado la semana pasada la Ley de Fiscalía Europea. Una ley que, por cierto, fíjate las casualidades de la vida, se impulsó enormemente bajo el gobierno del señor Rajoy. Y el Partido Popular alentó esa idea. Ahora que toca aplicar el reglamento y establecer el procedimiento, ustedes se olvidan. Mire, estén a por todas, porque el Estado de Derecho no admite fisuras. Pregunta del diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Pregunta del diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor ministro, esta pregunta no iba dirigida a usted, sino a la ministra de Defensa, que no me extraña que no haya querido contestarla, teniendo en cuenta lo que escribía en sus resoluciones cuando ejercía como magistrado o los manifiestos que firmaba que decían que conceder un indulto para fines ajenos a los que lo justificaban era un fraude y un uso grosero y desviado de la institución del derecho de gracia. Una época en la que el Partido Socialista y el hoy presidente Sánchez proclamaban a los cuatro vientos que nunca concederían indultos por motivos políticos y que, de hacerlo, siempre deberían contar con el informe favorable del tribunal sentenciador. Ya sabemos lo que vale la palabra del presidente del Gobierno en otros temas, pero en este le vamos a dar la oportunidad de aclararlo. Por eso le pregunto, señor ministro, ¿está dispuesto a proponer al Consejo de Ministros la concesión de indultos sin que concurran razones de justicia, equidad y utilidad pública? Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Bermúdez de Castro, sabe que le tengo por un gran parlamentario y me da pena que la tensión que vive su partido y cómo está enfocando últimamente los temas puedan nublar su buena trayectoria. Y le digo esto porque hacen una pregunta trampa, y lo sabe muy bien, porque usted es fino jurista, lo sabe muy bien cuando utilizan la sustitución de la conjunción copulativa, mejor dicho, la conjunción disyuntiva por la copulativa. Sabe muy bien que los artículos 11 y 16 de la Ley del Indulto establecen claramente que se puede conceder cuando hay razones de justicia, equidad o utilidad pública. Y usted ha utilizado malintencionadamente. Ahí no va a encontrar nunca el Gobierno. Le explicaré, como dije, las razones que asistan de justicia, equidad o utilidad pública si en el caso de que este ministro considere que se deben de proponer al Consejo de Ministros. Señor Bermúdez. Gracias, señora presidenta. Señor Campos, no se preocupe por mi trayectoria, preocúpese más por la suya. Mire, señor ministro, puede decir lo que quiera, pero la realidad es que los indultos que ustedes pretenden conceder responden exclusivamente a razones políticas y no a razones de justicia o equidad. Se lo han dicho tanto el Ministerio Fiscal como el Tribunal Supremo, que no se deben conceder indultos a quienes han cometido delitos muy graves y que no solo no se han arrepentido de ellos, sino que han manifestado que están dispuestos a volverlos a cometer. Fíjense, ha sido el propio señor Aragonés quien ha dicho que va a mantener el embate contra el Estado y a forzar un referéndum para hacer inevitable la independencia. Y en esas condiciones, esos indultos son una humillación y una indignidad que no se merecen los españoles. Y esa será exclusivamente su responsabilidad. Y no intenten justificarlos para favorecer la concordia. Usted, señor Campos, sabe muy bien que la concordia en democracia solo es posible desde la justicia y nunca desde la arbitrariedad. Por eso el camino no puede ser la impunidad de quienes no se han arrepentido de sus delitos. El camino es proteger el orden constitucional y a las víctimas de esos delitos, que somos todos los demás españoles, a quienes ustedes están traicionando y abandonando con tal de seguir en la Moncloa. Son ustedes los que están dispuestos a cambiar principios por poder. Con estos indultos el independentismo gana y quien pierde es la España constitucional.
Por eso nos tendrán enfrente y no seremos cómplices de esa decisión. Y estaremos donde debemos de estar, al lado de la razón, de la justicia y con la mayoría de españoles. Señor Ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Bermúdez de Castro, la aplicación de la ley nunca humilla al que la aplica, porque el respeto al ordenamiento jurídico es lo que nos hace ciudadanos del Estado de Derecho. Proponer un acuerdo al Consejo de Ministros denegatorio o de estimación, un real decreto de estimación, es tan ajustado a derecho una como otra, porque la Constitución lo permite y la ley del indulto articula el mecanismo, e incluso con informes negativos del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador. Lo sabe muy bien porque así viene en la ley. Es más, le voy a decir, repase el artículo 29 que a lo mejor se lleva hasta alguna sorpresa. Pero mire, lo que tengo muy claro es que el parlamentarismo no puede ser una guerra de trincheras. Esto no es, debe ser la confrontación de ideas y buscar lo mejor para la convivencia de este país. Y desde luego, con posturas como la que usted acaba de esgrimir, poco combate. Porque, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que todas aquellas personas que se han pronunciado a favor de un indulto de una manera o de otra son falsos, mentirosos, inmorales, ilegítimos, desleales. No, señoría, la verdad no es necesariamente un criterio único, sino ajustarse a razones, unas veces de justicia, de equidad y muchas veces de utilidad pública. Y la utilidad pública le corresponde al Gobierno en virtud del artículo 97 y usted tendrá todo el derecho a criticarla. Pero lo que le digo es que la utilización del instrumento del instituto del indulto, de una manera o de otra, nunca lleva a ser una medida, no, lo que no puede ser es una medida arbitraria, es una medida discrecional, y en ese sentido esa discreción la marca el Gobierno. Y lo que me gustaría es que alguna vez se pusieran a favor de este país y del Gobierno. Preguntas dirigidas al señor Ministro del Interior. Pregunta de la diputada Preguntas dirigidas al señor Ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Macarena Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. La maniobra del Gobierno para justificar los indultos ha sido un completo fracaso. Ni utilidad pública, ni convivencia, ni magnanimidad. Comenzaron dando un trato especial y privilegiado a los delincuentes separatistas. ¿Por qué? Pues porque el único objetivo que persigue el Gobierno con esto es el de poder perpetuarse en el mismo. ¿Considera, como todos los españoles, que este trato anticipaba ya los indultos? Señor Ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Montesinos. Agradezco de verdad su sinceridad radical. En una sola línea usted ha dado a entender lo que es para usted el servicio público. En una sola línea ha insultado a más de 24.000 funcionarios de instituciones penitenciarias que, según usted, se saltan la Ley General Penitenciaria. Ha faltado al respeto a jueces de vigilancia penitenciaria y fiscales porque supuestamente no miran o no controlan lo que hacen los funcionarios de instituciones penitenciarias. Y, por supuesto, hace esos insultos extensivos a los funcionarios de instituciones penitenciarias de la Comunidad de Cataluña. Mire, es una auténtica vergüenza que se hayan permitido poder firmar esta pregunta con la autorización de su portavoz cuando ponen en tela de juicio a miles de funcionarios públicos. Señora Montesinos de Miguel. Sí, señor Marlaska. Mire, acaba usted de insultar la inteligencia de todos los españoles y especialmente de los funcionarios de prisiones. Porque, mire, es inquietante, de verdaderamente es inquietante, que la seguridad de los españoles esté en su mano. Porque a usted, mire, le da lo mismo si hay que acercar presos etarras a las cárceles vascas, si hay que echar a la Guardia Civil de Navarra o si hay que indultar. Mire, vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Se acuerda cuando usted vestía la toga? En el año 2014, que gracias a su voto particular, cuando recordará usted que habían rodeado el Parlamento de Cataluña, gracias a su voto particular en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional pudieron condenarles.
¿Lo recuerda usted? Sin embargo, ahora, vestido y imbuido del sanchismo, es usted todo lo contrario. Qué lejos queda aquel 2014. Ahora usted, por hechos de mucha mayor gravedad de los que sucedieron entonces, porque estamos hablando de sedición y de malversación, usted está a favor de los indultos. ¿Y qué ha sucedido? Pues que el Tribunal Supremo le ha quitado la razón en esta ocasión, porque eso se llama autoindultos. Mire, hoy usted es la personificación de la fe del converso, de jurista de prestigio, de magistrado estrella a servil escudero de Sánchez, traicionando las leyes y la Constitución, aquello por lo que tanto luchó y que tanto defendió. Esa es la realidad de hoy del ministro del Interior. Mire, ya nadie cree la versión embustera y mentirosa del Gobierno, y mucho menos el paripé del delincuente Junqueras, porque la verdadera hoja de ruta de los secesionistas es coger impulso con los indultos para seguir desafiando a España en la segunda etapa del proceso, ya que conocen su debilidad, la debilidad del Gobierno y su falta de escrúpulos. Señor Marlaska, usted sí que se ha colocado en el bando contrario a los servidores públicos, se ha puesto al lado de los delincuentes. ¿Quién se lo iba a decir usted hace unos años? Todo por un escaño en el Gobierno. Mire, tanto los catalanes sufren día a día a los independentistas. El domingo los españoles se lo dijeron. No a los indultos trampas, no a los indultos generales. No desprecie a los españoles. Escúchelos. Muchas gracias, señora Montesinos. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Montesinos. La diferencia entre ustedes y yo es que yo siempre aplico la ley. Pero le quiero referir que quizá usted, como fiel escudera de Ana Mato por su trayectoria política en la Comunidad Valenciana, algo se dijo ayer al respecto, quizá confunda mucho lo que es aplicación de la ley y trato de favor. Mire, aplicación de la ley y en el caso penitenciario es realizar un tratamiento y una clasificación individualizada. Es realmente seguir las indicaciones de las juntas de tratamiento. Es conseguir la reinserción social. ¿Cuándo estamos, en cambio, ante tratos de favor? Quizá eso sí que le suene más. Pues mire, cuando se regala un máster a personas sin ir a clase o examinarse, cuando aparecen, esto igual le suena un poco más, coches de alta gama de forma inexplicable en los garajes, y esto todavía igual le suena más, cuando se regalan viajes o cruceros. Eso es trato de favor. Y tanto la aplicación de la ley como el trato de favor tiene consecuencias. La aplicación de la ley, claro que tiene siempre beneficio. En materia penitenciaria, lo que le he dicho, la reinserción social. Pero mire, en cambio, el trato de favor también tiene consecuencias. Ese trato de favor que le he hecho y que a usted parece que le suena bastante. Y consecuencias muy graves, porque es la pérdida de confianza en las instituciones. Se desincentiva la inversión en nuestro país y se desprestigia a las personas y, vuelvo a decir, al conjunto de instituciones. Esas son las claras diferencias. Espero que haya entendido la diferencia entre aplicación de la ley, que es lo que hemos hecho en este Gobierno, y trato de favor que se hacía en otros gobiernos. Pregunta del diputado don Mikel Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre las iniciativas legislativas del Gobierno para frenar la amenaza de la ultraderecha. Para su defensa tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. La verdad es que le adelanto que esta intervención no tiene más objetivo que intentar reflexionar, intentar a ver si podemos llegar a sospechas comunes. Yo creo que habrá pocas respuestas, pero sí que muchas preguntas, muchas sospechas comunes. Y también porque me parece una buena idea para pasar un rato el miércoles por la mañana, ahora que estamos casi solos,
para poder debatir sobre esto. No tiene mucho más, ¿eh? Son, repito, sospechas que yo creo que todas las izquierdas, más allá de nuestras banderas, podemos llegar a alcanzar. La primera, para mí es casi obsesivo, es cómo es posible que la derecha, la ultraderecha, ¿no?, encarnada en la figura de Ayuso, yo lo he dicho muchas veces, la diferencia entre Ayuso y monasterio es Ayuso a las 4 de la mañana. O sea, no hay mucha diferencia. La pregunta es cómo es posible que un partido de derecha, de ultraderecha, haya ganado las elecciones de manera indiscutible en una comunidad autónoma tan importante como Madrid, con un eslogan bastante friki, que hace 10, 15 años hubiera pasado casi desapercibido. Nadie se hubiera imaginado, sobre todo desde la izquierda, que la derecha ganaría con un eslogan que dijera comunismo o libertad. Hoy han ganado. ¿Cómo es posible que se hagan suyo un concepto tan hermoso pero tan mal interpretado como la libertad? La primera pregunta quizá que nos tenemos que hacer es ¿qué es la libertad? Y sobre todo, ¿cuál es la libertad que ofrece la derecha y la ultraderecha a la clase trabajadora? Porque aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo es posible que en un barrio obrero de Madrid, de Barcelona, en su momento de Brasilia, de Detroit, pues votara a Bolsonaro, a Trump, a Abascal, a Ayuso, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Al final la libertad es poder hacer o es poder ser. Pareciera que nos hace libre, por ejemplo, ir a un aeropuerto y coger un avión e ir a cualquier punto del planeta, a cualquier país del planeta. Eso hay gente que lo podría vender como libertad. Pero ¿de qué nos sirve poder ir a un aeropuerto y coger cualquier avión e ir a cualquier punto del planeta si no tenemos con qué pagar el billete? ¿No? Pareciera que ser libre es poder escoger entre 150 series diferentes de 4 plataformas audiovisuales diferentes. Eso pareciera que nos hace libres. Pero ¿de qué sirve poder escoger entre 150 series si no tenemos con qué luego pagar la luz? ¿No? Ergo, quizá la libertad no es poder hacer, sino que es poder ser. Más preguntas. ¿Alguien es realmente libre si no tiene qué comer? ¿Si no tiene qué vestir? ¿Si no tiene dónde dormir? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la libertad que ofrece la derecha y la ultraderecha a la clase trabajadora? ¿Realmente la libertad entre dormir bajo un puente o bajo un portal? Si te encuentras mal, si estás triste, si estás deprimido o deprimida, comprarte una caja de diazepam o un libro de autoayuda. Repartir hamburguesas con una bici o con una moto. Esa es la libertad que ofrece la derecha y la ultraderecha a la clase trabajadora. Pero señoría, entonces... un segundo, por favor. Señorías, ruego, por favor, silencio. Hay un murmullo insistente que perturba al orador. Gracias. Gracias, señor presidente. Pero entonces, ¿cómo es posible que haya, como yo he dicho aquí alguna vez, tanto ratón votando a gatos? ¿Cómo es posible que haya tanta gacela escuchando a leones? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es terrible. Primero porque hay muchísima gente dispuesta o que cree que vota a favor de sus principios, aunque sea en contra de sus intereses. Un ejemplo, American First. ¿Quién puede estar en contra de que su patria sea lo primero, sea lo mejor? Pero más preguntas. ¿Qué es una patria? ¿Realmente qué es una patria? Bajo mi punto de vista, creo que las izquierdas, repito, más allá de nuestras banderas, tenemos que entender que hay mucha gente en nuestros respectivos países que no se emociona con los mismos símbolos que nosotros.
Hay mucha gente, por ejemplo, en Cataluña, que no se emociona con una estelada. Hay mucha gente en Cataluña que no se sabe el segadós. Hay mucha gente en Cataluña que incluso no piensa, no siente, no habla en catalán. Yo. Quizá entonces las izquierdas tenemos que hablar, y nuestra estrategia forma parte de nuestras historias, de nuestro ADN, quizá las izquierdas tenemos que hablar de aquello que desgraciadamente comparte la inmensa mayoría de nuestros pueblos, que es la precariedad, la exclusión, el paro, la lucha por el feminismo, la lucha contra el cambio climático. En definitiva, llenar de contenido las banderas. Porque si no, veremos una vez más como un barrio obrero de Brasilia votan a Bolsonaro, como en un barrio obrero de Detroit votan a Trump, o como en un barrio obrero de Madrid o Barcelona votan a Ayuso o a Abascal. Más preguntas. ¿Alguien es realmente libre si no está bien informado? Quizá no. Seguramente ustedes, seguramente la gente que nos está escuchando, conoce a gente, buena gente, vecinos, amigos, familiares, que está mucho más cabreado de clase trabajadora, mucho más cabreado por lo que cobraba Pablo Iglesias por su puesto, o usted, señor ministro, o yo. Yo cobro lo mismo que los 350 diputados y diputadas que hay aquí, Pero quizá hay mucha gente de clase trabajadora que está mucho más cabreada por lo que cobramos usted y yo por nuestro cargo público que porque un rey esté fugado con centenares de miles de millones en paraísos fiscales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿alguien es realmente libre si no está bien informado? ¿Alguien es realmente libre si solamente tiene tiempo para saber a qué hora tiene que llegar a la cola del paro o a qué hora tiene que llegar, aún peor, a la cola del banco de alimentos? ¿Y qué es estar bien informado? ¿Qué es tener tiempo? ¿Qué es el periodismo? Yo aquí lo he dicho muchas veces. El periodismo es decir que hay quien dice que la Tierra es plana y hay quien dice que la Tierra es ovalada. ¿O el periodismo es decir que los primeros mienten? Hay un vídeo que se ha hecho viral que dice algo así como: imaginen un caso, imaginen un titular. El rabino del gueto de Varsovia denuncia que los nazis persiguen y asesinan a los judíos. Hitler lo desmiente. ¿Les suena? Otro ejemplo, más reciente. Nelson Mandela denuncia que el gobierno de Sudáfrica persigue y asesina a los negros. Pretoria lo desmiente. ¿Les suena? Quizá pasaría ahora. ¿Eso es periodismo? ¿Eso es estar bien informado? Más preguntas, más sospechas. Yo creo que tenemos que batallar, que las izquierdas tenemos que batallar contra un lema, contra un mantra, contra un eslogan que solamente favorece y que potencian la derecha y la ultraderecha. Todos son iguales. Todos son iguales. Yo creo que no es la primera vez en este país que lo vivimos, que lo sentimos. Es falaz y es perverso. Primero, porque Anguita, por ejemplo, nunca fue lo mismo que Aznar. Segundo, porque si todos son iguales, que se vayan todos y que se quede uno para 40 años. Y tercero, porque igual que ese mantra, que ese eslogan, el 15M, se aglutinó en torno a soluciones, partidos, liderazgos progresistas, hoy en día, con esos partidos progresistas en las instituciones, puede aglutinarse en torno a soluciones, liderazgos de ultraderecha. Y eso es peligrosísimo.
Segundo, porque después de ese eslogan, de ese mantra, viene el «yo no voto más». ¿Les suena esto? ¿Lo han escuchado? Yo no voto más, porque todos son iguales. Ya está puesta la trampa para ratones. Porque en los únicos sitios en los que realmente se inocula el yo no voto más es en los barrios trabajadores, en los barrios obreros, porque en sus barrios, en los barrios de la derecha, van a votar siempre al cono, a la cabra, les da igual el candidato o la candidata. Las izquierdas necesitamos de ilusión y de esperanza, porque las izquierdas, tengan la bandera que tengan, repito, en un futuro no ganarán, no ganaremos por olas de nacionalismo, ganaremos por olas de esperanza. Y el único día, desgraciadamente, en el que un trabajador de la SEAT es lo mismo que un directivo de la SEAT, es el día que se vota. El único día en el que alguien que está todo el santo día frente a una máquina controlando piezas es igual que alguien que está todo el santo día especulando, controlando bolsas y acciones, es el día que se vota. Desgraciadamente. Seguiremos debatiendo. Gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rufián, muchísimas gracias por su tono. Y es cierto que quizás faltan foros de debate, de reflexión, sin la tensión que últimamente nos caracteriza. Por eso le agradezco doblemente su observación. Pero hay una cosa, también tengo que decirlo, y es una idea que la he repetido en no pocas ocasiones. El Gobierno de España no hace leyes contra ideologías, por muy antidemocráticas que éstas sean. Por eso le agradezco doblemente la oportunidad que me brinda para poder hablar desde esta tribuna de algo tan crucial para el futuro de nuestra democracia como la irrupción de la ultraderecha y sus variantes. Hablamos de nueva derecha, extrema derecha, nacionalpopulismo, da igual el nombre. La cuestión es que sabemos lo que hay detrás. Y cómo incide esto en la representación parlamentaria y algo que usted aludía en sus palabras, el debate político. Creo que es positivo que hablemos claramente de lo que supone el avance de este tipo de fuerzas políticas y, si me apura, de lo que es más relevante todavía, las consecuencias negativas que tiene para nuestro sistema político. El avance de los discursos del odio. El discurso de odio potenciado, como usted muy bien decía, por la intromisión de la fake y, bueno, todos los mecanismos que ha puesto en su intervención. Pero creo que el discurso del odio es sin duda la materia prima de la ultraderecha, que aprovecha una situación de vulnerabilidad, de descontento social y de incertidumbre con un objetivo claro y meridiano: alimentar el fanatismo ideológico y penetrar en el seno mismo de los valores constitucionales y de las normas básicas de nuestra convivencia democrática. Lo digo sin rubor ninguno, la ultraderecha es sinónimo de retroceso, de polarización y de negacionismo, y por eso es negar las libertades más elementales, esa libertad a la que usted se refería y que efectivamente quizás de vez en cuando tenemos que repasar cuáles son sus límites y su concepto nuclear. La ultraderecha se reproduce y avanza. Citaba muchos países y me quedo con ellos, creo que es de una manera global, alimentando algo que considero las más bajas pasiones a través del concepto que también vuelve a reverdecer, como es el populismo, la demagogia y, lo que es peor, el señalamiento al diferente. Infunden miedo, lo infunden a través de una maquinaria de manipulación muy bien engrasada, inspirada en los principios de la comunicación y propaganda de masas,
Simplificación, orquestación, enemigo único, exageración, vulgarización, transfusión, entre otros muchos. Y sí, el fenómeno del avance de la ultraderecha no es un caso aislado. Se da en el seno de las democracias liberales más avanzadas, quizás tomando un nuevo giro a partir de la crisis de 2008. Hay muy pocos países de la Unión Europea que se salven y cuentan con partidos denominados de ultraderecha o ultranacionalistas en sus cámaras legislativas. Y créame, no hay nada que se encuentre más en las antípodas de mis convicciones democráticas que la ultraderecha y su discurso antimigratorio, antiglobalización, antifeminista, anti-LGTBI y antieuropeísta. Ahora bien, no hemos venido aquí a lapidar en la plaza pública a las personas que han decidido libremente optar por partidos políticos que alimentan constantemente el frentismo y el odio. Cuando millones de personas en toda Europa deciden votar a estas opciones políticas, la pregunta es ¿por qué lo hacen? Comprendiendo eso, a lo mejor somos capaces de cambiar el signo de los tiempos. Y para comprender sus razones debemos de entender bien la estrategia de la ultraderecha. Como afirma el experto en populismo y ultraderecha Casmude, hemos permitido que la extrema derecha determine de qué hablamos y cómo hablamos de ello. Lo referenciaba en su interpelación refiriéndose al eslogan de una última campaña electoral. Hay muchos ejemplos. Juegan a decir la barbaridad más grande para entrar de lleno en las agencias mediáticas, aprovechando las nuevas lógicas comunicativas, vía digital o el periodismo declarativo, amplificando así su mensaje. Y lo que es peor, marcando los temas en la agenda de la opinión pública o al menos en la publicada. Y nosotros, eso que se puede denominar partidos moderados, caemos en la trampa y entramos como el elefante en la cacharrería de la COF en su marco discursivo. Y consiguen su objetivo cuando un partido político como el suyo y un miembro del Gobierno como yo nos ponemos a hablar de ello aquí, en sede parlamentaria. Les damos paulo y con ello alimentamos y alentamos su deseo de que se siga hablando de ello. Les ponemos constantemente en el foco mediático. A veces, confieso, me da la sensación de que somos como el hámster en la rueda. Deberíamos parar de correr detrás del último tuit o de la última PNL y pararnos a pensar de qué manera podemos contraargumentar sus delirios y el gran daño que provocan en nuestra democracia. Como explica Flavia Keiner, la ultraderecha es especialista en intoxicar el debate y obligan al resto a hablar de sus temas. Señoría, los que me conocen saben que me caracterizo, o al menos lo intento, por ser un hombre racional, moderado y que apuesta por el diálogo como herramienta para la consolidación de la democracia. Eso de ponerse en el lugar del otro es algo que intento practicar, espero que con algún éxito cada día. En este caso concreto creo que coincidimos plenamente en que rechazamos los postulados de la ultraderecha, con sus retrocesos, su nostalgia de un supuesto pasado glorioso que no está más que en su idea retrógrada de lo que debe ser nuestra sociedad. Concretamente, esa idea pequeñita, homogénea, autoritaria y reduccionista que tienen de España y de Europa. Pero siento decirle, señoría, que me cuesta más trabajo buscar ese punto de conexión que ha ido desgranando en su intervención. Creo que presuponer que el Gobierno debe de alguna manera, o por lo menos debemos debatir sobre cómo contrarrestar el avance de la ultraderecha con instrumentos legales, con iniciativas legislativas, es deslizarse peligrosamente por derroteros que no sé si calificar de poco democráticos. Nuestra Constitución lo plasma lo que se denomina el indiferentismo ideológico. Es decir, nuestra Carta Magna admite cualquier tipo de ideología frente a lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el alemán, en el que quedan proscritas las ideologías contrarias a los principios recogidos en la Constitución, lo que se conoce como democracia militante. En nuestro caso, se admite incluso la defensa de ideologías contrarias al ordenamiento constitucional, siempre, eso sí, que respeten las formalidades establecidas y que no recaigan en supuestos punibles de acuerdo con la protección penal. Y España no es una democracia militante. Como ya le he dicho, el Gobierno de España no hace leyes contra ideologías, por muy antidemocráticas que sean o parezcan. No seamos como ellos, que presentan iniciativas para ilegalizar a formaciones políticas como Junts, Bildu o su propio partido. Este es un Gobierno que intenta que cada acto se pueda tildar de sensato, democrático, que se eleva por encima de las miserias de la ultraderecha. No vamos a bajar a ese nivel. ¿Saben qué es lo que nos diferencia a ellos de nosotros? Que en mi idea de España cabemos todos. En la idea de este Gobierno, en España, cabemos todos. Todos, todos.
sin excluir a nadie. En la idea de la ultraderecha solo caben ellos. En un sistema democrático caben aquellos que atacan y pretenden destruir la democracia. Este Gobierno no va a silenciar a nadie. Es más, ayer se aprobó en esta Cámara la toma en consideración de la proposición de la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. Estará usted de acuerdo conmigo que la libertad de opinión y expresión constituyen uno de los pilares básicos de nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, uno de los propósitos de la reforma que se pretende llevar a cabo es delimitar más claramente el alcance de los delitos de expresión. A estos efectos, se dejará claro que solo puede existir delito cuando, a partir de la manifestación de una cierta idea u opinión, se genera un riesgo para terceras personas, o lo que los penalistas denominamos la puesta en peligro de un bien jurídico de especial protección. La mera expresión de opiniones, por odiosas o despreciables que sean, no deben ni debieran ser delito. Estas expresiones generan, además de un riesgo o peligro para personas o colectivos, de forma que lo que se castiga no es la expresión en sí, sino los efectos que produce. Ello es especialmente importante en el caso de España, pues como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, y como le acabo de decir, la nuestra no es una democracia militante, lo que significa que debemos permitir incluso aquellas expresiones que sean antidemocráticas. ¿O es que acaso sugerimos que solo prohibamos aquellos discursos que no compartimos? Siento decirle que ni la Ley de Partidos Políticos ni el Código Penal son las vías para frenar a la ultraderecha. Pero me permito, en ese juego al que usted me invitaba, ofrecerle una discusión o una reflexión, como usted mismo la calificaba. ¿Sabe cómo se frena el discurso del odio? Es decir, discurso de la extrema derecha, con leyes sí, pero con leyes que desarrollen derechos civiles, con leyes como la de la muerte digna, con leyes que protegen a las mujeres víctimas de violencia machista, con leyes que apuestan por un futuro sostenible para nuestros nietos, como la del cambio climático, con leyes como la del apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que acabamos de aprobar recientemente en esta Cámara. El discurso del odio se frena con derechos y libertades, con flujos migratorios ordenados y seguros, con una mayor inversión en I+D+I. Se le frena poniendo el proceso de vacunación a velocidad de ave. Les recuerdo que casi el 50% de la población ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna. Se le frena con ayudas directas a autónomos y pymes para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, con políticas públicas que no dejen a nadie atrás, con el ingreso mínimo vital, con un nuevo currículum escolar para potenciar la mejor formación de nuestros jóvenes, con los ERTES y un largo etcétera. Mire, y en el ámbito de la justicia también estamos redefiniendo la placa base del servicio público esencial, con 3 leyes que miran a las personas y sus necesidades. La Ley de Eficiencia Procesal, donde se hace una clara apuesta por la mediación y la cohesión social, ya que los problemas se arreglan hablando antes de acudir a los tribunales. La Ley de Eficiencia Organizativa, para llevar a cabo la justicia a todos los rincones de este país, y la Ley de Eficiencia Digital, para ser más eficientes y eliminar trabas. Porque acercar la justicia a las personas es regar la democracia, es fortalecerla, que tiene unas raíces fuertes, pero necesita de cuidados y mimos. Sí, con todo esto se gana la ultraderecha, derribando obstáculos, desmintiendo bulos y explicando que nuestra idea de España es mucho mejor que la de ellos. Se gana con la palabra, con la fuerza de los argumentos del racionalismo ilustrado y de la democracia constitucional. Porque todos aquí sabemos que el miedo es el camino hacia el lado oscuro. Permítame que utilice las sabias palabras del maestro Yoda, porque creo que explican muy bien el método de la ultraderecha. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Nuestra labor como Gobierno es erradicar el miedo, la incertidumbre y las consecuencias negativas de la pandemia, y ahí evitar que se expanda este virus, el virus del odio. Señorías, trabajemos en esta línea. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor Rufián Romero. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, yo le conozco de antes de ser ministro y usted es un gran parlamentario. Le pido que se suelte un poquito. Y yo le entiendo que tiene ahí un discurso preparado, pero estamos solamente debatiendo y creo que es un tema interesante. Yo no pido la prohibición, yo quiero ganar a esta gente las urnas,
Yo, como demócrata, nunca voy a pedir la prohibición o la ilegalización de ningún partido. Pero cosas interesantes de las que ha dicho, y he tomado alguna nota. Yo creo que el tiempo de no hablar de ellos ha pasado. Ha pasado. Podía funcionar cuando Abascal hacía discursos subido a un banco en un parque con un megáfono para 4, como dicen aquí, nostálgicos, que son fascistas de toda la vida, pues se podían hablar de ellos. Pero es que ahora están dopadísimos mediáticamente, son 52, 11, por ejemplo, en Cataluña. Creo que el tiempo de no hablar de ellos ha pasado. Ojalá funcionara, Ojalá funcionara, pero creo realmente que ha pasado. Otro matiz. El fascismo, señor ministro, para mí no es una opción democrática más. Es que es la antidemocracia. No podemos naturalizar al fascismo. No podemos naturalizar a gente que niega de forma sistemática y veta minutos de silencio por ello, que niega de forma sistemática que a las mujeres, por ejemplo, por ser mujeres, se les asesina en este país a decenas. No podemos naturalizarlo. No son una opción democrática más. Y intentar evitar que entren en las instituciones que no tengan megáfonos no es censura, es autodefensa. Autodefensa democrática, sobre todo en un país como este. Yo, señor ministro, más preguntas. ¿Todas las opiniones en democracia tienen que ser aceptadas? Yo digo que sí. Digo que sí. El derecho a opinar. El derecho a opinar. Porque si tú dices que las mujeres son menos o que los negros son malos, tú tienes derecho a decirlo. Tu opinión es una basura, pero tienes derecho a decirlo. El derecho a decirlo, pero tu opinión es una basura. Soluciones. Creo que las izquierdas tenemos que aportar soluciones. Lo que nosotros llamamos mucho gestionar el mientras tanto. Gestionar el mientras tanto, que a veces, sobre todo ahora, es terrible. Gestionar. Eso no significa no transformar, porque si solo gestionamos somos burócratas. Estamos para gestionar y para transformar. Yo lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir hoy. Cataluña es un país extraordinario, con una cultura, una historia, un pueblo extraordinarios, pero también con extraordinarios datos de exclusión social. En Cataluña, en mi país, hay un 36% de paro juvenil. En Cataluña hay un 18% de paro femenino. En Cataluña hay diferencias de renta per cápita entre poblaciones muy cercanas como Sant Cugat o Badia, de 35.000 euros. En Cataluña, han desaparecido 4.000 pymes el último año. En Cataluña ha habido 10.000 desahucios el último año. En Cataluña, 1 de cada 3 niños es pobre. En Cataluña hay diferencias de renta per cápita entre barrios, de 10 años. 10 años. Y en Cataluña hay 1 millón de pobres. Y que yo sepa esto, que yo diga esto y que principalmente yo quiera luchar contra esto, no me hace menos nada. No me hace menos independentista, menos republicano, menos de izquierdas, evidentemente. Me hace más útil. Más útil. Y con la que está cayendo, creo que está muy bien ser útil, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Muchas gracias, señora Cepeda. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señoría, estoy de acuerdo con usted en que la ultraderecha daña la democracia.
Lo que ya no estoy tan seguro es que los métodos que podamos esgrimir usted y yo coincidan plenamente, pero tampoco es malo. Y creo que el rigor de esta tribuna y lo que esta Cámara representa hace que midamos e intentamos medir nuestras palabras. Y eso es lo que intento, que no sobre nunca una palabra. Por eso lo he dicho no pocas veces, no me van a encontrar nunca, ni nadie, en el y tú más. ¿Saben lo que pienso? Que de tanto jugar a ver quién dice la barbaridad más grande, hemos llegado a perder el sentido real de las palabras. Es curioso que quienes rechazan los valores y los principios constitucionales se erijan hoy como esos máximos defensores del texto constitucional del 78. No entienden que esa idea de España que tienen es solo real en el pasado con el que alimentan su nostalgia. Pero no voy a caer en sus trampas, no deberíamos de caer en sus trampas. No dediquemos ni un minuto de nuestro tiempo a dar coba a unos valores y una ideología totalmente contraria a la nuestra. Usted me interpela sobre cómo frenar a la ultraderecha. Yo le hago un ejercicio no de imaginación, sino de amplitud de miras. Miremos más allá de Europa, Estados Unidos. Tras sufrir el que probablemente fue el peor presidente que haya tenido Estados Unidos en su historia y tras 4 años que desestabilizaron enormemente a la sociedad estadounidense y, por qué no decirlo, al orden global, ahora gobiernan Biden y Harris con el programa más progresista y keynesiano desde la era Roosevelt. Se abre un tiempo de esperanza para recobrar la tranquilidad y el multilateralismo en la escena internacional. Y en Europa tenemos otra gran oportunidad. Tenemos la oportunidad de renovar ese pacto de posguerra de Dahrendorf. Mire, hoy la presidenta de la Comisión Europea está en España para anunciar la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno ha presentado el proyecto más ambicioso desde nuestra transición. Un proyecto para levantarnos, para entrar de lleno en el siglo XXI y consolidarnos como miembro del núcleo duro de Europa. Esto es lo que hace el Gobierno, iniciativas legislativas no para frenar la amenaza de la ultraderecha, sino para salir de la crisis, para avanzar, para estar a la vanguardia del desarrollo social, de la economía verde, de la igualdad de oportunidades y del Estado de Derecho. Señorías, le voy a terminar con una reflexión. La historia se narra a través de acciones y reacciones. A cada avance en forma de resistencia o contrarreforma. Lo hemos visto en el desarrollo histórico de las grandes transformaciones en el seno de las sociedades modernas. Esto es precisamente lo que está pasando hoy ante los progresos conseguidos por el avance de las democracias y del proyecto europeo. Todo lo puesto en marcha por el racionalismo ilustrado, la modernidad y la democracia está siendo cuestionado por los enemigos del progreso. ¿Saben lo que les digo a todos ellos desde esta tribuna? Que los valores que nos unen son más fuertes que el odio que ellos promueven. Que la unión es más fuerte que la división y que la democracia es más fuerte que el autoritarismo. Ante las amenazas, proyectos. Ante los bloqueos, diálogo. Ante los muros, solidaridad. Y ante las mentiras, hechos. Hablemos de nuestra idea de España, un país inclusivo e incluyente, feminista, democrático, que mira al futuro con ilusión, cohesionado social y territorialmente. Un país donde nadie es atacado por pensar diferente. Un país donde cabemos todas y todos. Un país que respeta, que tolera, que acoge. Nuestra idea de España es la mejor garantía para frenar el discurso del odio. Hoy España da un gran paso hacia esa idea de país de futuro. Como decía el presidente del Gobierno hace una semana, nuestra aspiración no es ir unos contra otros, sino construir un nuevo nosotros, para salir de esta pandemia más fuertes y más cohesionados que nunca. Cuando los gobernantes responden a las necesidades de la ciudadanía, hay menos posibilidades de crear ese caldo de cultivo para la mentira, el populismo y la ultraderecha. Y, por último, señores del Partido Popular, dentro de unos años recordaremos el momento presente. Les deseo de verdad que ojalá en ese momento futuro, no tengan que arrepentirse de haberle dado alas a la ultraderecha. Se equivocan de estrategia. Están a tiempo de rectificar y adentrarse en la senda del consenso. Para los grandes retos que afronta España, les necesitamos también a ustedes. Miremos al pasado, no con nostalgia, sino aprender de lo que nos antecedieron en esta Cámara e hicieron posible la democracia que hoy disfrutamos. Miremos a la luna, no al dedo. Señorías, muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación urgente.